Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Muy buenas tardes, una tarde fría de diciembre. Hoy en compañía de la señora Sandra Batalla, quien ha sido una reciente incorporada a las actividades SAI de Costa Rica. Un saludo para todos los oyentes que nos han escrito de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Miami, y sabemos que en la India también nos escuchan por el Real Audio de Radio América. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, encantada de estar acá, José. ¿En serio? En serio. Muchas gracias, de verdad. Bueno, tenemos a don Uriel Dávila en el apoyo técnico y a don Raimundo Quesada en los controles máster de Radio América 780 AM. Don Uriel, vamos al segmento de ¿Quién es Sai Baba? Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para traer discípulos o devotos para mi rebaño o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con ¿Quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? Ustedes recuerdan que en los últimos programas hemos estado hablando de una publicación que salió en Excelsior de México en agosto del año 2000, precisamente por una de sus mejores periodistas, una de las más reconocidas, Marta Robles, quien fue a la India e hizo una serie de reportajes en el sitio sobre Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Nosotros estuvimos transcribiendo algunos de sus las principales partes de la crónica que hizo, y hoy vamos a leer también una parte de la segunda parte que Marta en el Excelsior de México publicó precisamente el 15 de agosto, Día de la Madre en Costa Rica del año 2000. Marta Robles publicó en el periódico más importante de México lo siguiente, y hago el extracto: Sai Baba cumple con todos los requisitos de un gurú o guía espiritual, además de líder social. Carisma indudable, misterio, sabiduría, habilidad persuasiva, autodisciplina, compasión e infatigable tarea fundadora. Ni qué decir de su habilidad para transmitir a distancia el saber. Incluso en la actualidad, emprende un programa de saneamiento y distribución de agua potable que beneficiará a 1.5 millones de habitantes del estado de Andhra Pradesh, quienes durante generaciones y siglos solo han conocido los rigores de una extrema sequía.
Su poderosa personalidad tampoco ha sido indiferente en los ámbitos políticos. Hace décadas tomó por la cuenta la tarea de presionar a los gobernantes a favor no sólo de la condición femenina, siempre atroz y supeditada a la psicología de la dote, sino de la igualdad humana en términos de justicia, lo que significa un abierto rechazo al sistema de castas como lo hiciera Gandhi. Pacifista por excelencia, entre sus imperativos resalta su insistencia en el cultivo del patriotismo, la obediencia a las leyes y un respeto irrestricto a las autoridades civiles y religiosas. En realidad, bastaría observar sus dotes de gran civilizador para apreciar a Saibaba. Enemigo del proselitismo, son contadas las entrevistas que ha otorgado en sus casi 75 años de vida, y esto lo digo yo, en el año 2000, ¿no? En este momento acaba de cumplir 82 años. Su única salida al extranjero fue al este de África para aliviar a las víctimas de la hambruna. Solo acepta donativos mediante un riguroso sistema institucional, controlado y dedicado a la administración de sus hospitales, escuelas y centros de desarrollo social. Practica él mismo el desapego con ascetismo y de manera magnánima, realiza en todos los órdenes la promesa de dedicarse al servicio desinteresado. Pedagogo esencial, no cree en los procedimientos habituales de la enseñanza. Confirma que el maestro verdadero subyace en la conciencia de cada quien, pues este es un reflejo de nuestro espíritu eterno. Dice Saibaba, la espiritualidad consiste en tener el coraje y la determinación de seguir la propia conciencia en todas las cosas y en todo momento. Hay que dejar florecer el saber esencial, hay que cultivar la unidad de todos los credos, países, culturas y razas, hay que recobrar una doctrina de amor, de fe en la propia divinidad. Dice, continúa escribiendo Marta, que por cierto hay que decir, Marta Robles no es devota, no es seguidora de Saibaba, fue una periodista, una profesional que fue a estudiar el perfil de esta figura de Satya Sai Baba. Por cientos de miles se cuentan los peregrinos que acuden semanalmente a su ashram, un ashram poblado que ha sido adaptado para recibir multitud de todas las nacionalidades y clases sociales, miembros de la ONU, mandatarios, diplomáticos, empresarios, intelectuales, psicoanalistas, científicos. Todos llegan a Puttaparthi. Lo más disímil en Puttaparthi a mezclarse con el ejército de pobres que durante horas y horas a partir de las 3 de la madrugada esperan todos los días el recorrido del guía con esperanza de tocarle los pies, escucharlo, presenciar alguno de sus prodigios o solo mirar a distancia al hombre que, proclamado avatar, suscita las más variadas emociones, empezando por la simple curiosidad de participar en un fenómeno tan peculiar hasta las más conmovedoras escenas de fe y devoción. Decir en India que la tarea fundamental de la educación es formar carácter, capacidad de decisión, responsabilidad social, ecumenismo y compromiso espiritual no es un atrevimiento menor, sobre todo si consideramos que en su existencia de castas descansa la justificación milenaria de una injusticia tan arraigada que la miseria extrema que allí se respira solo puede tolerarse cuando se explica con alegatos kármicos. De otra manera, la bajeza de que es capaz nuestra condición humana resultaría insoportable, igual que la ausencia de sensibilidad para rectificar errores en el orden de la existencia individual. En India, además, conviven de manera conflictiva prácticamente todas las religiones, doctrinas y credos de nuestro tiempo. Así que insistir en la tolerancia es tanto como poner el dedo en la llaga de las grandes diferencias territoriales, crediticias, ideológicas y políticas que perturban al subcontinente hasta límites sangrientos. Su lógica, por fincarse en el sentido común y en la más declarada compasión, resulta doblemente revolucionaria, porque dice Sai Baba, si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si el carácter es bello, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía doméstica, habrá orden en la nación. Si un país es ordenado, reinará la justicia. Con justicia habrá paz en el mundo. Bueno, esta es una transcripción breve de lo que Marta Robles en Excelsior de México publicó en el año 2000 y que es una pincelada muy gráfica, muy bonita de realmente una persona que no está imbuida en la fe espiritual de la India, que llega a la India, conoce a Sai Baba y lo describe con una terminología occidental, ¿verdad, Sandra? Así es, sí, pareció muy bonito. Vamos, Uriel, al segmento de un discurso de Sai Baba que estoy seguro que poniéndole la atención, concentrándose en él, nos puede llegar a dar un mensaje muy profundo en el corazón
que nos puede cambiar un poquito nuestra manera de ser. Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. Satya Sai Baba, la voz del avatar, llega a ti con un mensaje que te hará más feliz. El conocimiento del mundo es inútil sin el autoconocimiento. Encarnaciones del amor. Ustedes han olvidado la unidad fundamental de todos los seres. Ustedes no han pensado en la base divina de todas las cosas. Han perdido de vista el Atma, su verdadero ser. Es debido a esta ignorancia que ustedes tienen tanto pesar y tristeza. Si quieren ser libres de esta oscuridad de la ignorancia, tienen que obtener la luz de la sabiduría. Lo único que puede quitar la oscuridad es la luz. De igual manera, lo único que puede quitar la ignorancia es la sabiduría o el conocimiento espiritual. La ignorancia ha puesto una cubierta sobre el conocimiento de la divinidad y ustedes no pueden percibir la verdad. Así como las ascuas de un fuego están cubiertas de ceniza, su luz de la verdad ha sido cubierta por las cenizas de la ignorancia y por lo tanto no han estado conscientes de su propia realidad. Ustedes pueden tener el poder de la vista en sus ojos, pero si una catarata cubre la superficie de sus ojos, no podrán ver. Ustedes podrán recuperar su vista solamente después que se haya llevado a cabo una operación. De igual manera, solamente después que se ha llevado a cabo una operación espiritual y se ha quitado la nube de la ignorancia, brillará libremente el sol de la sabiduría. Es como los rayos del sol que caen en una habitación en el momento que abren las pesadas cortinas que cubren la ventana. El principio de la divinidad existe en todos, así que es imposible que alguna persona carezca totalmente de sabiduría. No hay ninguna duda que, con el tiempo, las nubes de la ignorancia serán disipadas para toda la humanidad y que brillará toda la luz de la sabiduría. Todos realizarán su estado divino. Cuando la vida humana se expande infinitamente, se vuelve el único principio divino. El hombre más el infinito es la divinidad. Cuando la mente humana se expande hasta el infinito, se vuelve la mente divina, se vuelve el principio creativo que produjo este universo. El Atma, el ser en el hombre y la divinidad que mora dentro de él son una y la misma. Añadan el infinito a ustedes mismos y se vuelven la divinidad misma. Se habrán fundido en el Atma. Desgraciadamente, habiendo encarnado, han olvidado su divinidad, su infinidad ilimitada. Ustedes solo están conscientes de su individualidad limitada. Si quieren lograr su realidad infinita, ustedes deben indagar sobre la divinidad que es inherente en ustedes. Consideren a una persona que ha construido una casa. Desde el momento que ha completado la casa, ha estado considerando que es su casa. Cuando muere, la casa pasa a ser de su heredero, quien entonces comienza a llamarla su casa. Supongamos
conforme pasa el tiempo, que el propietario de esta nueva casa se vuelve pobre y tiene que venderla para pagar sus deudas. Otra persona compra la casa y comienza a llamar a la misma su casa. Ahora, ¿a quién pertenece realmente esta casa? ¿Pertenece al que la construyó, al que la heredó o al que la compró? No hay ningún cambio en la casa. En otras palabras, el objeto permanece como antes. Solo hay cambio en las personas que pretenden ser dueños de ella. La casa simplemente continúa estando allí, pero la pretensión de ser dueño de ella sufre repetidos cambios. De igual manera, hay una entidad que no cambia, el Atma, que, al igual que la casa, permanece sin ser afectada por el sinnúmero de propietarios que vienen y van. Cada uno pretende ser dueño personal de esta casa interna que la llaman yo. Cada uno cree que el yo es su propio ser personal, pero en verdad es el Atma única, inmutable. Y así, este concepto de lo mío sigue cambiando constantemente. Pero el Atma que todos pretenden que es la propiedad personal de cada uno, expresada cada vez que alguien dice yo, sigue sin ser afectada por todas estas aseveraciones. ¿Hay alguna medicina que cure esta enfermedad del yo y lo mío? Tanto las escrituras reveladas como las escritas han declarado que es la mente la responsable de esta naturaleza posesiva. Se ha dicho que junto con los 5 sentidos de percepción se puede considerar que la mente es un 6º sentido, pero no es simplemente otro sentido igual a todos los demás. En verdad, es el amo de todos los sentidos. Si no hubiera ninguna mente, ni los órganos motores ni los órganos de los sentidos podrían funcionar en lo más mínimo. Para todos estos diferentes sentidos, la mente está en la posición de interventor. Actúa como el puente hacia la vida interna de la persona. Ustedes pueden estar en un auditorio y sus ojos y oídos pueden estar expuestos a todo lo que está sucediendo. Pero si su mente no está allí, si se pusiera a vagar yendo a su pueblo natal para pensar sobre los eventos que están sucediendo allí, ustedes no registrarían nada de lo que está pasando en el auditorio. Después, ustedes podrían preguntar al compañero a su lado, ¿qué dijo el conferencista? Mi mente no estaba aquí. ¿Cuál es la razón para que no oyeran aunque sus oídos estaban allí? ¿Cuál es la razón para que no vieran aunque sus ojos estaban allí? La razón es la mente. Si su mente está ausente, aunque sus ojos estén allí, ustedes no podrán estar conscientes de quién es el compañero a su lado. Aun si sus oídos están allí, ustedes no estarán conscientes de lo que se está diciendo. El significado interno de todo esto es que la mente es el amo de los sentidos. Todos los sentidos deben estar adecuadamente subordinados a la mente. Cuando la mente está en una posición de quietud, los sentidos no pueden funcionar para nada. La mente tiene 2 estados. Uno es la mente impura, que es la facultad pensante, y el segundo es la mente pura, que es el asiento de los sentimientos más profundos que se viven como el corazón espiritual. Cuando la mente se permite estar subordinada a los sentidos, es impura. Pero cuando la mente ejerce control sobre los sentidos y sigue los dictados de su conocimiento interior más elevado, es pura. En otras palabras, cuando la mente inferior sigue al Buddhi, la mente superior, que conoce los dictados del corazón, se vuelve pura. La impureza y la pureza son solamente 2 aspectos de la misma mente. En su estado natural, la mente es pura. A través del proceso de pensar y su asociación con los sentidos, la mente se vuelve impura. Cuando se siguen las impresiones de los sentidos y la mente ya no está dirigida hacia los sentidos, otra vez se vuelve pura. Es en este contexto que ustedes pueden comprender el significado de estos 2 estados de la mente,
puro e impuro. Cuando la mente está íntimamente asociada con los sentidos, es impura. Entonces no es otra cosa que un bulto de pensamientos. Puede ser concebido como el proceso de pensar mismo. En este proceso de pensar, girando alrededor de la dualidad y sus polaridades de atracción y repulsión, la mente se ensucia. Absorbe las impresiones impuras de los órganos de los sentidos y se vuelve impura. En este punto no tiene ninguna forma específica, es simplemente la cosa que piensa. Cuando están cruzando un río ancho, turbulento, ¿cuál es el conocimiento más importante que deben poseer? Deben saber cómo nadar. Eso es lo primero. Eso tiene prioridad sobre todo otro conocimiento. Si van a un río grande pero no saben nadar, por muy educados que sean, corren el riesgo de ahogarse. Cuando están cruzando un río turbulento, ustedes deben saber nadar. Sin saber nadar, todo otro conocimiento de filosofía, física, química, botánica, comercio, matemáticas, ciencia política, etc., no les servirá de nada. En el trayecto de la vida, ustedes están viajando en un río impetuoso, impredecible, y ustedes deben saber cómo permanecer a flote y cruzar ese río. Para cruzar a salvo el río de la vida, ustedes deben tener el conocimiento del Atma, y deben desarrollar un fuerte poder de discernimiento para saber aquello que es útil y lo que es inútil para cruzar este río. Si no han desarrollado capacidad en este campo, no habrá ninguna manera de que ustedes encuentren plenitud en la vida. Ustedes se ahogarán en el río de la vida mundana. Mientras ustedes basen su vida en la riqueza, las propiedades y cosas mundanas, nunca podrán derivar verdadera alegría. Hay dos cosas que toda persona debe lograr. Una es la libertad externa y la otra, la libertad interna. La libertad externa habla de independencia, de ser libre de ataduras y limitaciones externas. La libertad interna habla de liberación de la esclavitud de los sentidos, de tenerlos bajo absoluto control. Todo individuo debe alcanzar estas dos libertades. En el mundo externo, mientras estén bajo el control de personas que son incompasivas con ustedes, como en el caso de un rey o gobernante extranjero, ustedes no podrán lograr la verdadera alegría. En el mundo interno, mientras sean esclavos de los sentidos, entonces tampoco podrán disfrutar de la verdadera libertad. Hasta para la libertad externa es importante el control de los sentidos. Pero para volverse amos del mundo interno, la facultad singular más importante que deben desarrollar es el control de los sentidos y de esa manera obtener control sobre la mente. Una vez tienen control de la mente, la pueden alejar del mundo y dirigirla hacia Dios. Entonces obtendrán verdadera felicidad, tanto externa como internamente, porque entonces verán la divinidad en todas partes. El control de la mente y el control de los sentidos es la victoria que debe ser lograda por todos los seres humanos. Hasta ahora, ustedes han estado anhelando por diferentes tipos de alegrías y placeres. Ustedes siguen diciendo oraciones para alcanzar la felicidad, pero ustedes no están haciendo ningún esfuerzo para descubrir dónde se puede encontrar esa felicidad. Krishna dijo a Arjuna: te estás engañando al creer que puedes obtener paz y felicidad en la vida diaria. Pero allá no vas a poder obtener verdadera alegría. Los objetos de los sentidos no te pueden dar la alegría que andas buscando. Solo cuando controlas tus sentidos podrás obtener paz y alegría. Ya sean creyentes o no, ustedes tendrán que obtener control sobre sus sentidos. Sean el amo de sus sentidos. No permitan que se exciten y que vayan corriendo en busca de los objetos de los sentidos. Cuando los sentidos se excitan y ustedes los siguen, se van a debilitar y a olvidar del Señor.
Mantengan sus sentidos bajo control y mantengan su mente firmemente fijada en el Señor. Sigan sus enseñanzas y direcciones. Sin su gracia no tendrán fortaleza y no podrán emprender ningún trabajo útil. Eso que ustedes llaman milagros son únicamente mi tarjeta de presentación, pero no son más que parte de mi naturaleza. No tienen mucha importancia para mí. No los hago por ganar dinero ni fama como los magos. Si no los hiciera, ustedes me considerarían uno más que habla. Hoy les doy lo que me piden para que mañana ustedes me pidan lo que en realidad vengo a darles: paz, conciencia, bienaventuranza. Presentamos Sai Baba y sus obras. Después de este discurso realmente tan impactante en algunos aspectos, voy a mencionar una anécdota, Uriel y Sandra, que me acompañan acá, y a todos los oyentes. Amor en Acción, Satya Sai Baba, Amor en Acción. La historia de Gandhi es muy interesante, y Gandhi, bueno, como ser humano, dicen que tenía una debilidad, y era que era un hombre sexualmente muy interesado, era un hombre que actuaba mucho sexualmente, inclusive él arrastró un arrepentimiento que fue que él estaba cuidando a su padre, y en una noche se le ocurrió subir a estar en el lecho con su esposa, y en ese momento murió su padre, y él toda la vida él decía que él había llevado eso en su conciencia, aunque obviamente su padre no falleció por ninguna causa que lo tuviera abandonado, pero él dijo: no estuve en el momento de la muerte de mi padre por estar yaciendo con mi esposa. Pero Gandhi, aún así a los 37 años, cuando él encontró su realización, como muchos, renunció o más bien se acogió a la abstinencia sexual. Y desde los 37 años, no es tan en su momento tan importante, ¿no? Desde ahí nunca más. Y él consideró que esa abstinencia le daría la fuerza espiritual para llegar a ser lo que llegó a ser Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma significa alma grande. Condujo a una revolución mundial demostrando que la paz es una fuerza inigualable, que no había necesidad de llevar a la violencia, a la agresión al segundo país más grande del mundo, y nos dio una enseñanza a todos. Pero de ese control de los sentidos que hablaba Sai Baba me hizo recordarme un poco la historia de Gandhi. Bueno, vamos a avanzar más rápidamente. La gente me ha escrito pidiendo más obras de las que cuenta Alfonso Lobamaya, este autor colombiano, que ya hemos leído algunas de él. Hay una que dice que cuenta una de sus experiencias. Dice: de noche, cuando me sentaba en el escritorio a escribir cuentos para niños, la secuencia de imágenes, como en una película, se proyectaba en mi pantalla mental. El problema ahora era que había quedado solo con la información del video y no sabía a quién preguntar algo sobre Sai Baba. Lo único que tenía a la mano era una dirección en inglés en el Centro Sai Baba de California, Estados Unidos. Así que un día me decidí a escribir una carta en inglés solicitando información sobre la vida y obra de Satya Sai Baba. Deseaba hacerme a un libro sobre Sai Baba para saber acerca de sus enseñanzas y prácticas espirituales. Igualmente, anhelaba tener una foto y un poco de ceniza sagrada, de la que ya hemos hablado mucho del Vibhuti en este programa. No lo vamos a repetir. Estos eran mis 3 deseos íntimos, después del impacto de ver la película que contamos hace un tiempo. Él quería un libro, una foto y un poco de ceniza. Emocionado fui al correo y envié una carta. 15 días después, calculando que de un momento a otro me podía llegar respuesta a los Estados Unidos, comencé a ir al apartado aéreo todas las tardes. Así lo hice durante 15 días, hasta que un día me llevé una sorpresa. La carta que había enviado a California había sido devuelta porque la dirección estaba incorrecta. La misiva regresó tal como yo la había mandado. No había sido abierta. Solo tenía un sello del correo americano donde decía "not found". No se encontró el destinatario. Abrí el sobre y leí el contenido. Luego guardé el sobre en el bolsillo del saco y regresé a mi casa cabizbajo. Esa noche, en la casa sentado en el escritorio, quise escribir literatura para niños, pero mi cabeza estaba en otra dimensión. Las imágenes de Sai Baba con su túnica naranja no cesaban de pasar una y otra vez por mi mente. Para consolarme,
decidí esperar que regresara un amigo de un viaje por Centroamérica a ver si me podía conseguir el libro y la ceniza. Me aferré a esa esperanza y mi mente se calmó. Pero yo empecé a pedirle a Sai Baba con toda fuerza en mi corazón que me proveyera de estos elementos que yo deseaba. Por cerca de un mes dejé ir el apartado de correos hasta que un día pasé por el casillero porque había escrito a Madrid, España, y esperaba correspondencia sobre literatura infantil. ¡Sorpresa! En el casillero encontré un paquete. Estaba herméticamente cerrado y no tenía estampillas ni sellos de correo. Solo aparecía mi nombre y el número del apartado aéreo. Pensé al instante que era la correspondencia de España, pero estaba extrañado de que no tuviera remitente ni estampillas. Cerré el casillero y caminé hasta un parque que había en el lugar y me senté en una banca. Con cuidado abrí el paquete y, sorpresa de sorpresas, un libro de Sai Baba. El escrito se titulaba 16 veranos espirituales, el nombre del libro. Y el autor era Indula Shah. Dentro del libro venía una foto de Baba y un paquetito de Vibhuti. Cuenta Lobo que él no sabe cómo le pudo haber llegado ahí si no tenía estampillas. Él no le pidió a nadie que lo enviara. El único sobre que envió a Estados Unidos, él pidiendo eso, se lo remitieron porque no habían encontrado el destinatario. El sobre estaba intacto. ¿Cómo fue que la providencia le puso en el casillero, sin nada más que el nombre de él, lo que él le había pedido a Dios? Bueno, son los milagros que ya no nos cansamos de contar aquí. Uriel, seguimos con la entrevista. Por cierto, antes de entrar a esta entrevista, vamos a escuchar una entrevista de Isaac Tiger, que fue uno de los hombres más importantes en su momento, porque fue el fundador de una cadena de, yo no sé cómo llamarle, tabernas o discotecas, el Hard Rock Café, que dígame. No, son restaurantes. Ok, que incluso se hizo famoso porque los Beatles llegaban mucho al que estaba en Londres. Yo asistí en algunos en Washington, había en Nueva York, y fue una cadena de las más reconocidas del mundo. Este muchacho va a contar su historia, que es muy, muy interesante para que la escuchemos. Si he entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. Estamos en Prasanthi Nilayam, en el sur de la India, en una entrevista exclusiva para la televisión con el señor Isaac Tigret, empresario, ex propietario de la cadena multinacional Hard Rock Café, a quien invitamos a dirigir unas palabras y compartir sus vivencias con Sai Baba. Welcome everyone. Nice to see you all. Bienvenidos a todos. Muy grato verlos acá. Well, it's a great thrill to be in Prasanthi Nilayam once again. This is probably my 40th visit to Prasanthi Nilayam, and I'm just as excited and frightened as I was the first time that I came here. Es muy excitante para mí y muy emocionante estar acá en Prasanthi Nilayam. Esta es probablemente mi visita número 40 y de cualquier manera me siento tan emocionado y con tanto miedo como la primera vez que vine. I was very blessed when I was 19 years old to start something called the Hard Rock Cafe in London. Tuve muchas bendiciones cuando tenía solo 19 años para comenzar algo que se llamó el Hard Rock Café en la ciudad de Londres. It's funny because people think that spirituality is something that's practiced only in church, only on Saturdays or Sundays. Resulta algo divertido, ya que la gente piensa que la espiritualidad es algo que se practica solo en las iglesias y sábados y domingos nada más. When actuality is that spirituality is practiced every waking moment. Cuando en realidad la espiritualidad es algo que se practica en cada momento consciente. It makes no difference what you do, it's how you do it. Y no hay ninguna diferencia en qué es lo que uno hace, sino en cómo se hace. So many devotees of Sai Baba
always confused as how a devotee could have a rock and roll club. Así que muchos devotos de Sai Baba se confunden acerca de que cómo puede ser que un devoto pueda tener un club de rock and roll. I think Swami has even told me that he has the most unlikely people distributing his message. Y incluso Swami mismo me ha dicho que él tiene la gente más diversa esparciendo su propio mensaje. I am his late night representative. Yo soy su representante para la noche. I have been interested in spirituality since I was 12 or 13 years old. Y estuve interesado en la espiritualidad desde que tenía 12 o 13 años. I had a brother who actually died in my arms when I was about 12 years old, and I went into trauma shock. And shortly afterwards, things not of my own making started coming into my consciousness. Y tuve un hermano que murió en mis brazos cuando tenía aproximadamente 12 años, y a partir de entonces ciertas cosas empezaron a aparecer en mi conciencia sin la intervención de mi propia voluntad. One of the things that came into my consciousness was the voice of a master who was saying that I must seek him out, I must find him, and I spent the next number of years looking and searching everywhere. Y una de esas cosas que surgió en mi conciencia a partir de aquel shock fue la voz de un maestro que me decía que debía buscarlo, cosa que empecé a hacer por un cierto número de años a partir de ese momento. Swami arranged a very exciting event for me, which was into my consciousness came By the Secret Life of Plants in 1973. Baba arregló para mí un evento muy particular. Me vino a la conciencia un mensaje de que comprara La vida secreta de las plantas. I picked up a copy of Newsweek magazine 2 weeks later, and here was an article about a book on parapsychology called The Secret Life of Plants. Y compré un ejemplar de la revista Newsweek y unas semanas más tarde, y en esta revista aparecía un artículo sobre un libro de parapsicología que justamente se trataba de la vida secreta de las plantas. I picked up the phone, I called the authors, and I bought the theatrical rights for this book in 1973. Y en el año 1973 hablé por teléfono con los escritores, me puse en contacto con ellos y compré los derechos teatrales de este libro. Shortly after I purchased these rights, it became a bestseller and stayed on the New York Times list for 57 weeks. Y a partir de esto, cuando lo compré, inmediatamente se convirtió en un bestseller que estuvo entre la lista de bestsellers durante 57 semanas en el New York Times. The next thing I knew, Warner Brothers was calling me and they wanted to make a film, a documentary film on this bestseller. And I was called to Hollywood, where Stevie Wonder became my partner, and he did the soundtrack actually for this documentary film. Y luego de esto recibí una llamada de Hollywood donde la Warner Brothers me hizo una propuesta para realizar un film sobre este libro, y me dirigí a Hollywood donde Stevie Wonder se convirtió en mi socio y de hecho realizó la banda de sonido para la película. The next year of my life was fantastic. I got to travel around the world visiting all the phenomenon on the planet. El siguiente año fue un año fantástico en mi vida, ya que tuve que viajar todo alrededor del mundo investigando y conociendo los diferentes fenómenos relacionados con la película. I was in a hotel lobby in a place called Aurangabad, which is in the north, when this familiar voice said, "You've come at last, I've been waiting for you." Y me encontraba en el lobby de un hotel en la ciudad llamada Aurangabad, en el norte de la India, cuando esta voz vino a mí diciéndome, por fin has venido. I looked up and there was a portrait of this funny little man with fuzzy hair, and I knew the voice was coming from this picture. Y cuando giré para ver de dónde venía la voz, vi un cuadro de este hombre de pequeña estatura con el cabello raro y supe que la voz venía de ahí. I asked and inquired who this character was, and they said this is a great master in India, Satya Sai Baba. He was in the south, so I left that afternoon to go to Bangalore. Inmediatamente pregunté quién era este personaje de la foto y me fue dicho que era un gran maestro llamado Satya Sai Baba, así que esa misma tarde me dirigí hacia Bangalore. There was a festival going on at Whitefield. I guess there were about 5,000 or 10,000 people there, and I stood at the back of the crowd, in fact leaning up against the wall there, and suddenly the master came out. Cuando llegué había una fiesta
en Whitefield, de aproximadamente unas 5 o 10 mil personas se encontraban en el lugar, así que me quedé en la parte de atrás, contra una pared. Inmediatamente el maestro apareció. He parted the crowd and walked right up to me and said, "You've come at last, I've been waiting for you." Atravesó la masa de gente, se dirigió hacia mí y me dijo, finalmente llegaste, te estuve esperando. I knew this was the master that I'd been searching for, and proceeded to come to Puttaparthi or Whitefield or wherever he was for the next 15 years. Supe inmediatamente que este era el maestro que había estado buscando por todos esos años y procedí a partir de entonces a venir a Prasanthi Nilayam por los siguientes 15 años. He never looked at me again or spoke to me during that entire 15-year period, but I would come over and over again because I knew he was the master and I had to wait for the appropriate time. Pero él nunca volvió a mirarme o a dirigirme la palabra por esos 15 años y de cualquier manera continué viniendo viaje tras viaje porque sabía que él era el maestro. Even though this may sound like the patience of a great yogi, I had some other circumstances that occurred to me during this 15-year period which helped a great deal. Y aunque esto me haga parecer como que tengo la paciencia de un gran yogi para haber venido durante todos estos años, la realidad es que hubo otras circunstancias en esos años que me ayudaron a venir. In 1975, I fell asleep behind the wheel of a car on the Sunset Strip near the beach and crashed through a barrier about 5 o'clock in the morning. Durante un viaje cerca de la playa me quedé dormido en el volante del coche y choqué una de las empalizadas del camino cerca de las 5 de la mañana. As I crashed through this barrier into this ravine, I woke up. Cuando atravesé esa barrera luego de chocar me desperté. As the car began to spin in the air, I felt a pressure on my shoulders and looked to my right, and Sai Baba was sitting next to me in the car with his arm around me. Cuando el coche comenzó a girar, sentí una presión sobre mis hombros. Giré y vi a Sai Baba con su brazo alrededor de mi espalda sentado en el asiento. The car went over about 12 times, was completely destroyed. There were no tires on the car, no sides, no windshield. El coche quedó totalmente destruido, no quedaron ni las ruedas, dio muchísimas vueltas en el aire, los laterales del coche quedaron totalmente destruidos. I got out of this car without a single scratch on me. It's as if a force field had been put around me to protect me from this accident. Y yo salí del coche completamente ileso, sin siquiera una marca, como si un campo de fuerza me hubiera protegido dentro del coche. I left for Puttaparthi the next day, where I sat for 3 months trying to thank Sai Baba, and of course he ignored me the entire time. Al día siguiente me dirigí a Puttaparthi, donde pasé los siguientes 3 meses intentando de agradecer a Sai Baba, y él por supuesto no me dirigió su atención en todo el tiempo. 2 years later, I was in a hotel in Denver, Colorado, and I had an epileptic fit. 2 años más tarde me encontraba en un hotel en Denver, Colorado, y tuve un ataque epiléptico. I literally fell to the ground, lost all motor response. I swallowed my tongue, and I choked to death. Caí al suelo, perdí todas las respuestas motoras y literalmente me tragué mi lengua. The spirit, just like I'd read about, came out of the top of my head, and suddenly I'm looking down at my dead body. Y al igual que había leído anteriormente en libros, mi espíritu salió por la parte superior de mi cabeza y desde afuera pude ver a mi cuerpo yaciente y muerto. Something came into my conscious state that said, "Call your guru's name. It is not time for you to go." Y algo en ese momento vino a mi conciencia que me dijo, llama a tu gurú, todavía no es tiempo de que te vayas. Suddenly Sai Baba appeared in the room, picked my body up, put it on this bed, pulled my tongue out, and pressed on my chest. As he did, my spirit went back inside my body, and I was looking up at him. Y repentinamente en ese momento apareció Sai Baba, quien recogió el cuerpo del piso, lo puso sobre la cama, tiró de la lengua hacia afuera, puso su mano sobre mi pecho
e inmediatamente sentí que el espíritu se introducía otra vez adentro del cuerpo y me encontré mirándolo frente a frente. I then left for Puda Party the next day and spent 3 months with Sai Baba ignoring me once again. Al día siguiente partió nuevamente hacia Puttaparthi, donde permanecí por 3 meses en los que Sai Baba nuevamente me ignoró. In fact, for many years, because it is such a stress for many devotees, because they desire, again, this word is very important, desire attention from him. Whenever someone was not getting an interview and was getting freaking out, they'd call me and say, look, this guy hasn't had an interview, he's been here 15 years. Así que, otra vez, durante todos, como esto fue sucediendo durante muchos años, y la gente suele excitarse muchísimo sobre las entrevistas, y la palabra deseo acá es muy importante, porque uno tiene el deseo de tener la entrevista. Entonces cuando alguien no tenía una entrevista me llamaban, me mostraban como un ejemplo y decían, bueno, mírenlo, a él no tuvo entrevista durante 15 años. And I think this is very important for all devotees to understand. I think Swami has said it several times in several places, patience is all the strength a man needs. Y creo que eso es muy importante para todos los devotos. Una y otra vez Swami lo ha dicho, la paciencia es toda la fuerza que el hombre necesita. Swami is indeed a Zen master. Swami es de hecho un maestro Zen. This is called the abode of peace, but there's more turmoil going on here than any place I've ever been. Este lugar se llama la morada de la paz, pero hay más revolución sucediendo acá adentro de la que he visto en ningún otro lugar en la que haya estado. How is he going to change you unless he brings out those things that he needs to change for you to confront? ¿Cómo podría él cambiarlos si no fuera haciendo surgir desde el interior todas aquellas cosas en nosotros que él tiene que cambiar? Here you find good people acting bad and bad people acting good. Así que aquí se encuentran ustedes con gente buena actuando mal y con gente mala actuando bien. I can even say that when this hospital, which I was blessed to be associated with, was opened, I was sitting up on the veranda opening day. Cuando este hospital en el que tuve la oportunidad de trabajar fue inaugurado, yo me sentaba en la veranda el día de la inauguración. There was a man sitting next to me who had a big gold ID bracelet on. Y había un hombre sentado al lado mío que tenía un enorme brazalete de oro, un enorme brazalete de identidad. I decided immediately I didn't like this man because I thought only a fool or a tacky man would wear a big gold bracelet on his wrist. Y a mí no me gustaba este hombre porque yo pensé, bueno, solamente una persona miserable puede usar una semejante pulsera de identidad con su nombre en su muñeca. Then Swami came out and called him in for an interview and I really got mad. Y en ese momento Swami salió y lo llama a este mismísimo hombre a una entrevista y ahí realmente me volvió loco. A few minutes later Swami came out and he said, "Thank you for the help with the hospital, Tigret. I have a present for you." He materialized then a big gold bracelet. Y Swami salió de la entrevista con este hombre y me dijo, muchas gracias Tigret por tu colaboración en el hospital, y me materializó una pulsera de oro de identidad igual. Swami and I've been blessed these last few years to be near him for quite a many number of times and for hours and hours during the day. He acts as a friend one moment so that you feel a kindred to him, and then he does something supernatural the next moment so that you too know you can aspire to superhuman heights. Yo he sido bendecido a partir de ese entonces de estar en la presencia de Swami durante una cantidad de tiempo muy importante, y he tenido la experiencia de que Swami me hace sentir a veces como un amigo, en la cercanía de un amigo, y al momento siguiente es capaz de materializar algo, hacer algo sobrenatural para inspirarnos a poder llegar a esa altura sobrenatural en la que él está. He does this with all of us, I think, inspires all of us almost every day to do things that we normally would not do. Y él hace eso con todos nosotros, nos inspira cada día a hacer cosas que normalmente no seríamos capaces de hacer. Swami, a typical example is the hospital itself. For some reason, Swami chose me to do the medical planning, to do the architecture, to get the equipment, and I went out and spoke with many professionals, and they said it would take at least 5 years to build this hospital. Un ejemplo típico de esto es la construcción del hospital. Swami me bendijo para organizar el equipo, para conseguir el material que iba dentro del hospital, para ocuparme de la arquitectura. Yo salí a hablar con muchos profesionales y la mayoría me dijo que esto iba a llevar por lo menos 5 años.
Even the World Health Organization told me that even if the hospital was built, it would never work in this situation. Incluso la Organización Mundial de la Salud me dijo que aunque el hospital se pudiera realizar físicamente, nunca iba a funcionar en las condiciones reinantes. I came back and told Swami it would take 5 years and it would not work even when he was finished with it. He said, Tigert, get on with it, we're opening in 1 year. Regresé y le dije a Swami, Swami, va a tomar 5 años el hacerlo y aún así no va a poder funcionar cuando esté terminado. Y él me dijo, Tigert, continúa con tu trabajo que en 1 año vamos a abrirlo. And what a human miracle it is. 2,000 men worked 24 hours a day for those 9 months to get the hospital open. Qué milagro humano que es, 2,000 personas trabajando 24 horas al día durante 9 meses para poder abrir el hospital. Hundreds of inspired architects and planners worked 24 hours a day during this period so that Swami's will could be realized. Cientos de arquitectos trabajaron en la planificación para poder realizar esto, para poder realizar el plan de Swami en este breve tiempo. Of course, the hospital has been going now for almost 6 years, and some 30,000 operations have been given free to those in need in this country. El hospital ya ha estado funcionando durante 6 años y unas 30,000 operaciones han sido llevadas a cabo totalmente gratuitas. In fact, this very morning I was talking with Sai Baba. Some doctors had arrived from Texas. Esta mañana justamente estaba hablando con Swami y algunos doctores llegaron desde Texas. And he was saying to them how happy he was to see them, and we started then talking about the building of the hospital, and he started talking to me. Y bueno, él estaba diciendo que feliz que era de verlos acá y comenzaron a hablar de la construcción del hospital y entonces él comenzó a hablarme. And he said, this is not Buckingham Palace. Y entonces él dijo, este no es el Palacio de Buckingham. So Buckingham Palace is very beautiful on the outside, but nothing going on the inside. El Palacio de Buckingham es muy bello desde el exterior, pero nada sucede adentro. And Sai Baba is, yesterday, in fact, I took 2 friends in. I was lucky to speak to him yesterday. And he said, friends, so many friends. What about me? Y ayer tuve la oportunidad de entrar a la entrevista con 2 amigos, de llevar a 2 amigos, y Sai Baba dijo, amigos, ¿y qué pasa conmigo? I did tell him that he was my best friend, and my only friend. Y entonces yo le dije que él es mi mejor amigo y mi único amigo. So it's a thrill, I'm sure, for all of you to be here at Puttaparthi. Again, I ask you all to be patient with your Lord. He knows each and every one of you. He knows you're here. Believe me. Y yo sé que es una gran emoción para todos ustedes estar aquí, y les digo, tengan paciencia con vuestro Señor. Él sabe de todos y cada uno de ustedes, créanme. At the appropriate time, He will contact you, as I'm sure He has many of you, through your daily lives. Y en el momento apropiado, Él ya los contactará en vuestra vida diaria, como estoy seguro ya lo ha hecho con muchos de vosotros. So enjoy the incredible turmoil while you're here. Así que disfruten de esta revolución mientras que están acá. Jai Saram. Jai Saram. Finalmente, nuestro segmento de preguntas y respuestas. Inquietudes que los oyentes nos plantean. Bueno, muy linda, ¿verdad, Uriel y Sandra? Esta entrevista que le hicieron a Isaac en la propia India. Persevera y vencerás, dice el dicho, ¿verdad? Este hombre perseveró y logró su cometido. En realidad el tiempo de uno no es el mismo tiempo de Dios, ¿verdad? Él sabe cuándo hay que tener paciencia, como dice Sai Baba y dice Isaac. Una de las preguntas que nos han enviado es que pudiera sintetizar el pensamiento de Sai Baba, alguna de sus directrices, y encontramos que una síntesis muy exacta serían lo que se conoce como los 10 principios anunciados por Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Satya Sai Baba ha dado directrices, ha dado principios y ha dado normas de conducta, un código de conducta. Aquí estamos recogiendo 10 principios que doña Sandra me va a hacer el favor de ayudarme. Yo voy a leer el número 1. Ama y sirve a tu patria, no dañes ni odies la patria de otros. Respeta todas las religiones con igualdad.
Reconoce la hermandad del hombre, trata a todos como tus hermanos, ama a todos. Mantén tu hogar y sus alrededores limpios. Esto promueve la salud, la autoestima. Practica la caridad, pero no fomentes la mendicidad dando dinero a los mendigos. Denles alimento, ropa, protección y ayúdalos a ayudarse a sí mismos, no fomentando la pereza. No tientes a otros sobornándolos, ni te rebajes aceptando un soborno. Nunca des lugar a la corrupción. No fomentes los celos y la envidia. Trata a todos de la misma manera sin tener en cuenta distinciones sociales, de raza o religión. No dependas de otros para tus propias necesidades personales. Sé tu propio sirviente antes de proceder a servir a otros. Observa las leyes de tu país y sé un ciudadano ejemplar. Cultiva el amor por Dios. Aborrece el pecado. Bueno, doña Sandra Batalla, un gusto haberla tenido por aquí. Estamos terminando este programa de hoy, sábado, final de año, deseándole a todos los oyentes, a todas las personas que nos oyen en Costa Rica, en Centro de América y también más allá, como lo hemos sabido. Para todas las personas que quieren enviarnos una pregunta, como siempre lo hemos dicho, al apartado 5691 Raya 1000 San José o a asociacionsai@yahoo.es. Doña Sandra, nos despedimos de la gente. Muchas gracias a todos, encantada de haber estado acá y Sairam. Bueno, gracias, un saludo de verdad, pidiéndole a Dios las bendiciones para este año nuevo. Muchísimas gracias en este corto tiempo del año 2007 en que hemos estado en este programa. Infinito gracias realmente, don Uriel Dávila. Ha tenido una paciencia y realmente un cariño enorme para su trabajo y para con nosotros. Un saludo y un agradecimiento también al Grupo Extra que nos ha dado esta oportunidad y esperamos que cubramos todo el año 2008 enviando este mensaje espiritual. Muchísimas gracias a todos, bendiciones, feliz año y a celebrarlo, eso sí, con mucha tranquilidad. Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.